Vamos a charlar para ver cómo está viendo él esta situación en términos de plazos. ¿Qué va a pasar después de octubre? ¿Hasta cuándo dura este plan del gobierno? Si esto en todo caso se puede vaticinar. Y también si hay algún plan alternativo de la oposición con, les decía, un especialista, economista, Horacio Rovelli, amigo de la casa. Horacio, ¿cómo te va? Marco Cittadini aquí en la 530 te saluda. Marco, muchísimas gracias por la comunicación y a todos los amigos de esa querida radio. Gracias a vos por atendernos. Bueno, un poco está planteado, ¿no? La primera inquietud es cuánto mal está haciendo este plan del gobierno y cuánto dura este sostenimiento del dólar barato de un modo bastante artificial, ¿no? Bien, es obvio que los sectores rentistas aprovechan esta situación de desesperación del gobierno por falta de dólares y por falta de peso, porque tiene fuertes vencimientos en pesos. Por ejemplo, ayer hacen licitaciones 2 veces al mes. Es más, el mes pasado tuvieron que hacer una licitación en intermedio cuando cambiaron unas letras fiscales que a su vez reemplazaban a la de LIC. Nos trasladaron la deuda que tenía el Banco Central con los bancos, se la trasladaron al Tesoro de la Nación, o sea, pasó a estar deuda pública, deuda de todos nosotros, y esas leyes, una cosa así increíble, obviamente negociada con los bancos, decidieron cambiarla por corto plazo. La LEPI era un año, comenzaron el 17 de julio del 2024 y terminaron el 16 de julio del 2025. Como los bancos no se la renovaron, tuvieron que cambiar esa LEPI, que era un año, siempre con intereses capitalizables, porque ahora vamos a ver que si no pueden pagar los intereses, siempre con intereses capitalizables, pero ahora la están renovando por LECAP. Ayer una nueva licitación, repito, son 2 al mes, fue la última del mes de julio, el 29 de julio. Después vamos a tener 2 en agosto, sí. Pero te cuento el 29 de julio. Renovaron, el grueso son de CAP, el grueso son de CAP, letras capitalizables, o sea, pagan intereses al final. Lo que mayor, tenían que renovar 11, voy a redondear, 11 billones de pesos, sí. Y renovaron solamente 9,3 billones, o sea que quedaron 1,7 billones en el sistema financiero, para comprar dólares, para armar encaje, porque a partir del 1 de agosto le aumenta el encaje en la cuenta corriente del 20 al 30%, la cuenta corriente la de cheques. Decime si muy pesado y pedime aclaración para... Sí, claro, por supuesto. Bueno, el encaje que es cuenta corriente son los depósitos en cheque, no paga interés, bueno, ahí suben de 20 a 30, pero se quedaron con 1,7 billones los bancos, son básicamente 10 bancos privados los que manejan el tema. Ahora te cuento, de esos 9,3 billones, el grueso, la mayor parte se colocó solamente a 15 días. O sea, vencen en agosto, nosotros vamos a tener vencimientos, sí, están pateando la pelota adelante en forma desesperada. Nosotros vamos a tener vencimientos en agosto, el 13 de agosto, el 27 de agosto. El 13 de agosto vencen 13,6 billones de pesos. Claro. A ver si te entiendo, Horacio, digo, sí. para que... para aclararlo. No tanto para aclararlo, sino para ver si el problema está en esto. Cada vez los plazos son más cortos y los intereses más altos para que se sigan renovando estos bonos. O sea, tenemos un problema en ese sentido. Se aceleran como las exigencias de quienes se supone que deberían estar invirtiendo en la Argentina. No solamente se acelera, sino que nos están matando con la tasa de interés. Claro. Para tener una idea clara y terminar, la LECPI, la letra que reemplazaron a la LIC, paga una tasa de interés anual del 29%. Ayer el corte fue 65,33%. Claro, pasaste 29, o sea, más que duplicaste. La tasa mensual a 15 días fue de 4,28%. O sea, esto, ¿por qué te digo? Tenés fuertes vencimientos en agosto, te vencen. El 29 de agosto te vencen 13,6 billones de pesos y el 13 de agosto. Y el 27 de agosto, la deuda de agosto, 13,8. En septiembre tenés una de 24,8, la otra de 5,1. Y terminás el año con deuda por más de 22 billones de pesos. O sea, estás pateando la pelota para adelante porque los vencimientos los estás pateando a 15 días, 30 días. Las LEFI se colocaban a un año y a una tasa del 29% anual. Acá están colocando a 15, 30, 60 días a una tasa de arriba del 4% mensual. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que está quebrada Argentina, no hay ninguna noticia, pasa que nadie lo dice, está quebrada Argentina, no se pueden pagar, pero verdad, no se pueden pagar los intereses de la deuda. Mira, no quiero ser muy pesado en esto, pero
pero es fundamental entender esto. El total del gasto mensual de la Administración Nacional, el total del gasto mensual de la Administración Nacional para mantener los empleados públicos, las Fuerzas Armadas, gastos en educación, en salud, por lo poco que sea en justicia, en la poca obra pública que hacen, que no hacen ni siquiera obra de mantenimiento, todas estas barbaridades, le sale al gobierno nacional, le sale 10,5 billones de pesos. 10,5 billones de pesos. Bueno, yo te digo lo siguiente, si vos multiplicás la deuda que tenemos en pesos, no una tasa del 4%, porque una tasa del 4% la puedo pagar, pero pongamos una tasa porque tiene en parte de que se coloca por inflación. Pongamos que una parte, el total de la deuda bruta a junio del 2025 de 465.355 millones de dólares. 465.355 millones de dólares. Cuando se fuera inútil Alberto Fernández era 370.000 porque blanqueó toda la deuda que había dejado Macri y aparte acrecentaron deudas de eso. 465.355 millones de dólares. El 44% es en moneda local. Si vos la ajustás a una tasa promedio del 3,5% anual, tenés que pagar 4,7 billones de interés. Y el 56% es en divisa, tenés que pagar 1,4 billones. El total de gasto de intereses devengado, no pagado, por eso hacen LECA, por eso hacen todo capitalizado porque no lo pueden pagar. El total de la suma de intereses que tenés que pagar en pesos, más lo que tenés que pagar en dólares, de intereses solamente, es 6,1 billón de pesos por mes. Y yo te decía que el total del gasto mensual de la Administración Nacional es 10,5, es el 58% del gasto. Claro. Está quebrada, la Argentina no puede pagar ni siquiera los intereses de la deuda. Tiene una deuda monstruosa y encima ni siquiera puede pagar, con todo el gasto de la administración pública, no puede pagar el 58% del gasto sería si vos pagás todos los intereses en vez de capitalizarlo. ¿Por qué hacen esto? Obviamente que saben que esto es impagable. Nos aumentan la deuda permanentemente, porque lo que quieren es, a cambio de estos papeles de deuda, que nunca se investigó la deuda que dejó Macri, nunca se investigó la deuda que dejó Miguel Pérez en el Banco Central, financiando a los bancos, una monstruosidad, el equivalente a 43.350 millones de dólares dejó el Banco Central de Miguel Ángel Pérez. La conversión la hizo este gobierno, cambiaron los títulos de la LELIQ por LEFI y otros títulos, y lo contabilizan en dólares, 43.350 millones de dólares contó la bomba de la LELIQ que dejó Pérez, con la cual financió los bancos para que no hagan nada. Bueno, esto, sumando todo esto, vos te encontrás con una deuda impagable que devenga intereses impagables. ¿Y con qué lo vamos a pagar? Con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas. Por eso vienen por agua, por Belgrano Carga, van a venir hasta por YPF y por el Banco Nación, porque no vamos a poder pagar. Una deuda que no se puede pagar, la deuda ya casi, el PBI se supone que se supera levemente los 500.000 millones de dólares, casi el PBI nuestro. Nosotros exportamos por 80.000 millones de dólares, te cuenta que y estamos creciendo las importaciones, no vamos a tener el superávit comercial que tuvimos. Entonces estás en una situación que no tenés dólares para pagar. Estás endeudado, una deuda que no podés pagar ni siquiera los intereses de la deuda. No podés pagar del presupuesto público los intereses de la deuda. Ellos hablan de que tienen superávit fiscal. Es mentira. Tienen superávit fiscal porque capitalizan. Pero si no en vez de capitalizarlo pagaran al momento del vencimiento de los intereses, estaremos en quiebra. Es un panorama oscurísimo el que planteás. Que por supuesto condena la postración que es lo que por supuesto buscan, ¿no? Digo, está muy claro, lo de la Melas en el Congreso norteamericano fue claro en ese sentido, Cristalina Georgieva acompañando a Javier Milei, diciendo tanto uno como otro que lo van a apoyar. Con todo esto que vos describís, se entiende por qué el cogobierno de un país del porte de la Argentina es un premio importante, ¿no? Para estos organismos y para los Estados Unidos. Vienen a que seamos colonia. La mejor declaración es la que hizo la semana pasada la AmCham. La AmCham es la Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense. Sí. Ahí dijeron sin miramiento, o sea, sin vergüenza. Ahí dan un mandato a lo que tiene que hacer la Argentina. Dice, tiene que garantizar libre acceso al mercado de cambios para el giro de bien de las empresas. Los cambios, mirá lo que dice, pues, los cambios profundos son impostergables. Eliminar lo que resta del cepo cambiario, o sea, el cepo a las empresas, porque teóricamente la persona no tiene cepo. Avanzar con la reforma laboral e impositiva. Garantizar beneficios fiscales y marcos regulatorios alineados a los estándares internacionales. Esto es una colonia. Vos no tenés política propia y tenés que subordinarte a lo que hoy, al no tener embajador todavía nombrado, claro,
Lancham. Por eso es que el hijo de Marta Minujín, ese hijo, que se llama Facundo Gómez Minujín y es el presidente de Lancham, cuando lo retó a Milei y a Caputo, ¿te acordás? Porque él a su vez es el presidente de JP Morgan. JP Morgan cumplió 100 años, lo festejó en Washington, lo festejó acá. En el festejo acá, esto fue en el último día de abril, le dijo claramente a Caputo, que habló primero de Milei, después le dijo: nosotros estamos en contra de que hayan frenado de la ficha limpia, nosotros estamos en contra de que ustedes designen el cuello por decreto, y nosotros estamos en contra de que ustedes le vendan productos a Trina. Esto claro. Le dijo en la cara el hijo de Marta Minujín. Claro. Es más, para ver el grado de, no solamente de intromisión, sino como le van marcando la cancha. Hoy el jefe político de Javier Milei se llama Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, también hijo de la gusanía cubana. Él nació en Miami, pero los padres venían exiliados de la Cuba de Castro, claro. Ya que hablaba del Che Guevara. Y Peter Lamela nació en Cuba y él se dice cubano de nacimiento y americano por gracia de Dios. Claro. Son todos hijos de la gusanía cubana. Y estos son los que nos van a dar la regla de conducta, lo que tiene que hacer nuestro país. Viene muy a cuento de algo que me pasaba recién Gustavo Cirelli, que es clave, digo, porque esto que vos estás describiendo, porque hay ahí una nota en El País que dice: Marco Rubio denuncia la instrumentalización de la justicia colombiana en el veredicto de culpabilidad del expresidente Uribe. Viste que tuvo una condena hace un par de días por soborno y por soborno, por estafa, o sea, delincuente. El mismo, sabemos el daño que le ha hecho a la política y la sociedad colombiana Uribe, pero además, hay cosas completamente probadas del accionar de Uribe en este caso, y el mismo Marco Rubio, que antes incluso de la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, le negó a Cristina Kirchner y sus familiares la entrada en los Estados Unidos, es el que defiende a Álvaro Uribe con un criterio casi opuesto, ¿no? Una doble vara bastante clara, porque son claramente socios políticos, ¿no? Pero seguro. Por eso te digo, el jefe político de Milei es Marco Rubio, un país dependiente, una colonia más digna que la Argentina de Milei. Y el jefe económico es el capital financiero de Manhattan. Mirá lo que dice Lancham. Lancham dice: ¿cuáles son los sectores clave? Ellos también dicen que no tenemos que desarrollar. Declaración de Lancham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Argentina. Dice: la Argentina tiene que desarrollarse la agroindustria, la energía, la tecnología y la economía del conocimiento. La agroindustria y la energía es el campo y la reserva que tenemos de petróleo, de gas, de litio, de mineral raro, de cobre, de oro, de plata, uranio, de agua pesada, de agua potable, lo que pertenece no solamente a esta generación, a generaciones y generaciones argentinos, y la quieren molar y ceder paga una deuda que no se investiga y que se crecienta con estos intereses y está pagando los bancos. Termina, los bancos ganan fortuna. Ya te digo, ayer renovaron a 15 días, vencimiento 13 de agosto del año 2025, ayer 29 de julio, a una tasa del 4,28% mensual. 65,33% claro. Ahora, y ahí te pregunto, porque decíamos, esto, bueno, es impagable, no llegás y todo eso. Sé que no te pido un vaticinio, te pido en todo caso un análisis de lo que viene, de las líneas, porque hay un momento en que esto inevitablemente explota. Está claro, nosotros sabemos que además una devaluación, por un lado, en algún momento se vuelve impostergable, y por otro lado es una muy mala noticia, porque la van a sufrir los que... Por más enfriada que esté la economía, inevitablemente eso algún traslado a precios va a tener, y eso va a generar inflación, y la van a sufrir los que menos tienen. ¿Cómo ves eso, digo, en el sentido de cuando esto se agote definitivamente, si es que ves un plazo, pero sobre todo, qué es lo que puede pasar? La elección del 26 de octubre es clave para ello, porque ellos necesitan frenar el poder de veto que puede tener Milei y que el Congreso se lo revierta, como es el caso, por ejemplo, de Estado de Leyes, la que le da un aumento miserable a los jubilados y la que hace que se coparticipe los aportes al Tesoro de la Nación. Lo que hace que se coparticipe los atenios, aporte el Tesoro de la Nación, que lo pisa el gobierno, le pertenece a la provincia y se lo queda el gobierno, no reparte, no se lo dio ni siquiera en la inundación a Bahía Blanca. Bueno, estas dos la va a vetar, porque ya lo dijo una sociedad rural, mientras la sociedad rural le regaló $1.000 millones con la reducción generalizada, un 20% de todos los derechos de exportación, le regaló $1.000 millones en un año a los terratenientes, porque fíjate que realmente
Si fueran los productores, bueno, está bien, lo podés discutir, pero los terratenientes que alquilan el campo por 30-35% del valor de soja de lo que saca el productor, a los terratenientes, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, que al campo van de visita, y a veces ni eso, bueno, esta situación va a explotar después de las elecciones del 20. Ellos necesitan no tener más, por eso tratan tipo de cambio. Claro. No, para que nadie le pueda rechazar la decisión, sea Milei o sea quien sea, porque Milei puede ser reemplazable cualquiera, para que el Congreso ya no existe. Tenés 134 diputados y 38 senadores, del cual uno de ellos, Edgardo Cuellar, está preso en Paraguay por lavado de dinero, que ya le pidieron todos los sumas de poder público violando el artículo 29 de la Constitución Nacional. Claro. Pero sí te digo una cosa, la evaluación no va a poder ser mucha. ¿Por qué? Porque grandes empresas, inclusive de ellos, sobre todo las energéticas, esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Valores, las empresas YPF, Pampa Energía, Tec Petrol, Compañía General de Combustible, Vista que la de Galullo, Transportadora del Sur, Capex, IRSA, Cresut, Edenor, Geneia, Telecom, estas se habían endeudado por 25.177 millones de dólares. Y a eso le tienen que sumar la deuda de Clarín por 1.245 millones de dólares. ¿Por qué Clarín le pega a Milei pero trata con algodones a Caputo? Porque Clarín, para quedarse con Movistar, con Telefónica Argentina, tuvo que pedir 1.245 millones de dólares. ¿A quién le pidió esos 1.200? El socio en Telecom de Clarín es David Fintech. David Fintech es socio de BlackRock, en la principal empresa proveedora de Pemex en México, y de una explotación que tienen de litio en México. Son socios BlackRock y Fintech, que la empresa David Martínez, que es el socio en Telecom. ¿A quién le pidió los 1.245 millones de dólares, que se suman a estos 25.177 millones de dólares que dice la Comisión Nacional de Valores que tomaron estas empresas? Se lo pidió a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Gramercy, a Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Bueno, el capital financiero Manhattan es y tiene los 5 miembros principales del equipo económico nombrados por ellos: Caputo, ministro de Economía; Santiago Bausiri, presidente del Banco Central; Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central; José Luis Deza, viceministro de Economía; y Pablo Kirchner, secretario de Finanzas. El capital financiero Manhattan es el que marca el rumbo económico en la Argentina. Por eso que la evaluación no va a ser de un 100%, va a ser importante, pero no va a ser un 100% porque si no haría quebrar a Clarín y a todas las empresas que estamos nombrando. Clarísimo. Horacio, un placer como siempre, Marcos, al contrario, gracias por la comunicación y saludos a todos los amigos de esa querida radio. Abrazo grandote. Horacio Robelli, economista, bueno, con este panorama, ¿es oscuro? Sí, es oscurísimo, obviamente, pero lo tenés que entender.